Esto está lleno de luces y parece un escenario, pero no lo es. Estoy en mi parto, cansada, huelo terrible, todo me duele. Llevo 5 meses sin salir al escenario, pero tengo un público gigante. Una de las más grandes actuaciones fue el día de mi parto. Mejores. Porque todo estaba lleno de luces, parecía un escenario, pero no lo era. Era mi parto. Estaba cansadísima. Olía horrible. Olía de todo lo que se puedan imaginar. Todo me dolía, pero yo respiraba. Respiraba. La enfermera que me recibió no creyó que yo estuviera en parto porque yo sabía respirar. Hasta que me vio en una contracción y yo estaba partiendo la silla de la recepción porque me pusieron a esperar. Finalmente, cuando me cree, me pasa, primero me preguntaron cuántos hijos tenía para ver si lo que yo tenía realmente era un parto. Y cuando ya sabe que de verdad estoy en parto, llama a un médico y yo estaba en 8 de dilatación, me entran, al lado mío habían un montón de mujeres llorando, gritando, respirando, etcétera. Pero a mí me entran de primeras haciendo la recomendación de que yo no gritaba, entonces que me tenían que atender más rápido. Entonces la violencia ginecobstétrica al revés. Una escena horrible. Y cuando llego allá, el médico, después de muchos intentos, tuve un parto seco. Quien sepa de eso sabe que se siente fuego y es muy doloroso. Empecé a gritar y a decir que iba a demandar al médico y a decirle muchas groserías. Y entonces lo que hicieron fue llamar por el citófono al papá de mi hijo para que me controlara. Uy, en serio, fue una de las mejores y peores funciones que he tenido. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides al Oasis de la Palabra, diálogos creativos de madres artistas de la escena. En este espacio escucharás diálogos encuerpados donde podrás acercarte al mundo de lo que significa ser mamá y ser artista de la escena. Complejidades, sensaciones, emociones, situaciones, circunstancias y contextos. También te compartiremos los ejercicios de movimiento que usamos al inicio de nuestras charlas para despertar la palabra. Y así podrás vivenciar aquellos detonantes en tu propio cuerpo. Gracias por escucharnos y recuerda que si te sientes identificada con esta temática, únete a nuestra comunidad. Suscríbete a este podcast para no perderte ningún episodio y comparte tus experiencias en los comentarios. El fuego ya está, mi cuerpo vuela acá. Soy corazón, soy madre, soy. Entonces es como a que nos devolvamos a esa decisión de ser mamá en estos tiempos y de ser mamás en lo que hacemos, ¿no? Un poco hablar de cuáles eran las expectativas, de cuáles fueron algunas también como preparaciones, si tuvieron como preparaciones durante la gestación, para el parto, o en qué les ayudó ser como hacer lo que hacen para que les ayudara para parir. Un poco como revivir, traer, agradecer, sanar, que es como para lo que sirve un poco la memoria, ¿no? O sea, para que, digamos, surgen estas conversaciones un poco para encontrar caminos y hacerlo un poco vivo para si hay que sanar algo, sanarlo, empezar a tramitar o agradecer. Siempre hay muchas que agradecer, compartir. Entonces es eso. Bueno, a mí me pasó algo muy intenso. Estaba viviendo en el Brasil, conocí al papá de mi hijo y decidimos que queríamos hacer una familia y que queríamos tener. Entonces empezamos pues como a intencionarlo, a rezar, a llamarlo.
Y no, yo no quedé embarazada, no quedé embarazada. Nada. Ahí finalmente llegamos a la Amazonía brasilera y en la Amazonía brasilera fuimos a pedir como consejo de los abuelos, qué sería, qué tan extraño, que sí, digamos que acá también un poco de acuerdo con el pensamiento muisca, pues yo como que sembraba cristales, el semen de él lo recogíamos en algunos, lo sembramos, todo llamando la vida de él, ¿no? Y ahí en la Amazonía empezó a hacer ya como que la selva le empieza a sacar a uno otras facetas para las que uno como que no está totalmente listo, ¿no? Lista, sí. Entonces empezamos a pelear mucho, empezó a ser como muy, como toda la idealización y el amor que yo tenía por allá, así la estratosfera empezó a aterrizarse así de una, fue como, uy, este man es quien yo creía, uy, yo voy alistando mi maletica y yo como que mejor me voy. Y efectivamente me fui para la selva, me empecé a hacer camino para devolverme, ya llevaba 3 años fuera de mi casa y empecé a hacer camino para devolverme y llegar al Perú. Y en la selva amazónica quería tomar cambó y una abuelita me dijo, pero tú vas a tomar cambó para abortar o tú vas a tomar cambó para sanar. Yo le dije, para abortar, sí, o sea, apenas ella me dijo eso, yo como que me desvanecí así en una acera y yo, no puede ser, que ahora sí fue cierto, después de 2 años de llamarlo y ahora que este man haya votado en la mitad de la nada. Me dijo, hazte un examen porque tú estás embarazada, no sé cómo te has venido sintiendo, y pues la abuelita me dijo, como no haces esa, o sea, si es lo que quiere, yo como, pues ahí fue como de una la contraposición para mí, ¿no? O sea, fue como... Entonces para mí fue como súper contra, no sé, no sabía qué hacer en ese momento y dije, no puedo ser tan carepalo de saber que estoy embarazada, que yo lo llamé, que yo lo sembré y ahora simplemente como querer sacarlo de fuera. Pero fue súper duro porque eso, yo ya me había separado del man, estaba lejos de todas mis redes, familia, nada, estaba en la mitad de la Amazonía peruana, así como, ¿qué voy a hacer? ¡Ay, qué miedo! Y pues eso, pues pensando también en todo lo que implicaba, ¿no? Como parar de viajar, ya venía de regreso a Colombia, entonces regresar a la casa de mi familia, como... No terminé la maestría, pero... ¡Estoy embarazada! ¡Aquí está la maestría! ¡La maestría de vida! Sí. Es como una preocupación así terrible, sobre todo como por los demás, ¿no? Porque dirán, ¿no? Pues también, ¿qué pensará mi familia? ¿Qué van a decir de mí? Pues es súper difícil también. Sí, es un poco harto. Y pues ya después como relacionado con lo artístico, pues pavor total, ¿no? Como, no, yo estaba barriga 9 meses y después de 9 meses suelen ser por lo menos 1 año y pasó el año y yo como, no, está re chiquito, o sea, como, ¿cómo lo voy a soltar? Y ya cumplió los 2 años y es igual como, bueno, aquí ya como que medio, pero uno se da cuenta que son, que realmente por ahí. Sí. Entonces empieza a ser como un tire y afloje bien intenso porque pues es una renuncia, ¿no? Como, pues para mí ha sido como entrar a negociar, ¿no? Con ese patrón con el que venía así viajando, como si tenía que dormir en la calle, dormía en la calle, o sea, no estaba ni ahí. Y ahora es como que para salir a mesitas es como, no, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde voy a dormir? Mi bebé, ¿qué voy a comer? Sí, entonces es un montón de miedo también, ¿no? Y bueno, ya en esta fase siento que estoy empezando ya, pues gracias también a la ayuda de mi mamá, bueno, nos fuimos, o sea, él nació acá en la mesa y cuando cumplió 1 año nos fuimos para el Brasil a ver a papá, a ver como, ay, bueno. ¿Y él se enteró? El amor. ¿Y él se enteró de Sí, él se enteró. Él se enteró y nos fuimos, o sea, él vino a Colombia, pero estábamos en pandemia, entonces para él fue súper difícil y terrible, como no poder salir, viajar y no comunicarse, entonces como el encierro. Entonces la resolución fue, bueno, él estuvo acá 1 temporada, no se adaptó, yo sentía como que lo estaba maternando, así era como... a tu pareja, sí, al papá de niño. Sí, pero mal, así, pues uno entiende ciertas cosas pero pues empecé a ver muchas cosas muy extrañas en él. Entonces ya empecé como también a preguntarle por su relación con su mamá y su papá, y pues nunca lo cuidaron. Conocí al papá cuando tenía 20 años, la mamá lo dejó, él estudiaba y la abuela y regresó cuando tenía como 8 años. Entonces ver a su hijo nacer y como no, por más de que él se esforzara, era como que no
No tenía las herramientas para... Baila. Era así como que quedaba, y yo, álzalo, cógelo, y como que no sabía qué hacer, como relacionarse, no sabe cuidar. Así fue como, bueno, de pronto es porque es muy pequeño, entonces hicimos como la promesa de que íbamos a trabajar para de a un año volver y yo ir hasta Brasil e intentarlo allá. Me acuerdo y me dan ganas de llorar de una. Ay, caramba. Porque pues hoy si uno elige un hombre, es como porque tienes de verdad ya así esa materia, así como vamos a hacer familia, o sea, no era un juego, ni fue un error, ni fue, sino fue como vamos a hacer familia. Es llegar con toda esta expectativa de nuevo allá y ver cómo empezar a ver lo mismo como súper machista. Yo mi maestría la dejé a medias por el man, entonces como bueno, tú vas a cuidar del bebé, yo voy acá a seguir viendo cómo me meto así son acá en los grupos de danza del barrio, o sea, yo necesito de tu ayuda para empezar a movilizar lo que paré por estar como detrás de tu sombra y seguir tu estilo de vida, porque el man es así re frío. Dios proveerá y viaja así, como que esa mentalidad lo lleva igual, ¿sí? Ajá. Es como con un espíritu libre que de verdad le abre todas las puertas, pero al mismo tiempo es como, bueno, hace falta un poquito de tierra porque ya no somos solo nosotros y ya no es aguantar hambre y cualquier incomodidad, sino ahora está el niño. Después eso es llegar a la casa y una casita así como un pesebre. Entonces fue súper decepcionante. Fue como, no, ahora esta deuda en la que nos metimos, yo acá embalada, otra vez lejos de mis redes, de mi familia. Allá ya no tenías redes. Nada, redes. No conocías a Nadie. Conocí una chica así maravillosa, madre soltera con 2 niños, viajera, y como que me refugié mucho en ella. Y ella como, no, pues, vámonos a vivir juntas y hagámoslo todo. Y yo como que sí, en un momento estaba re firme, pero en un momento no, es realmente muy difícil estar lejos de la familia. Es muy difícil. A ella le estaba acá empezando, al añito ya lo empecé a llevar así por horitas a que lo cuidaran en un jardín. Entonces como que ella estaba empezando a soltarse y llegar allá y no poder tener, o sea, para volver a inscribirlo en jardín me decían que tenía que tener 40 años y que necesitaba un montón de papeles y legalizarlo y y yo no. Dependía prácticamente de mí y la relación con el papá no hacían clic. O sea, yo creo como que del embarazo, de esos primeros meses que convivimos, y él sentía eso. Yo, mira, es tu papá, tienes que quedarte conmigo, tienes que compartir. Déjame 15 minutos sola, por favor. En ese momento tenía como... Fue hace un año exactamente el viaje, pues Sí, todavía meses. están muy mamá. Y los van soltando a la mamá y acercarse al papá más o menos después de estar. ¿Sí? A los 3 más o menos. Sí. Y ahorita pues eso, entonces yo me vine de regreso y para el man fue todo mal, ¿no? Como, ay, no te importa todo el sacrificio que yo estoy haciendo, Sí, el man está sufriendo también. Yo no digo que sea por mala actitud, pero pues es muy difícil también. Yo como no, pues sí, como que yo veía, bueno, voy a hacer el esfuerzo de quedarme. Habían días que yo decía, no voy a quedar, Dios, dame la fortaleza, por favor, aquí estoy a tu servicio, soy tu hija, déjame quedarme acá. Era como, no, pues que me estoy sacrificando, o sea, todo el sacrificio lo voy a tener que hacer yo, sí, o sea, sí, sin redes, sin familia, sin lo que te digo, como hasta para algo tan básico de... Sí, yo me sentía así como dame 2 horas a la semana para bailar, dame el permiso, o sea, negociémoslo. De resto, pues estoy acá mientras el niño y solvento lo que puedo. Y era muy difícil. ¿Y cuánto tiempo estuviste allá? 6 meses. Los 3 primeros súper aguerriados, Ahí, bueno, él estaba construyendo la casa. Entonces le dije, como voy a ir a visitar a una amiga que vive... Yo estaba en la divisa entre Sao Paulo y Curitiba. Dije, voy a ir hasta Curitiba, voy, la visito allá un ratico y pues cuando regrese que ya hayan cosas adelantadas de la casa, porque pues eso, ni baño, ni cocina, sino cocinar a leña, o sea, horas, y la prueba no fue llegar y, sino todo, así pasar de vivir uno en el confort de su casita a ir a vivirse debajo de un techo con 4 palos, literal, fogón en el piso de leña, llovió, pues esconda las cosas. Yo pensé que lo iba a conseguir hacer, pero ya en un momento, bueno, entonces me fui para Curitiba y cuando regresé las cosas prácticamente tal cual. El man así como que los brasileros tienen eso de como, Dios proveerá. Bueno, ahora sí voy a hacer los frijoles y le preocupa es comer, pero
como la estabilidad y esa forma que tenemos los colombianos de ser así acelerados y quiero ver las cosas ya y bueno, trabaja y dije, no, pues esta no va a ser porque era irritante para nuestra relación el hecho de yo estarlo empujando a hacer una cosa y él queriendo estar en su ritmo. Y pues como pues las figuras eso de el negociar el maternar y el paternar también era como que, o sea, no, pues no sé cómo enseñarle, o sea, no. Y a la final dije, no, pues antes de que se me venchan los pasajes, yo mejor me regreso. Al hacer artístico, como la decisión en el momento que estabas viajando, ¿qué venías haciendo? ¿Cómo también cambiaba o transformaba? Pues venía trabajando con artesanías indígenas de las Kamensá y performando, o sea, como por no perder la pasión del performance, porque pues, bueno, a veces sí me iba súper bien, pero a veces no era tan chévere. Entonces como un personaje así pachamámico a través de una exploración de la danza y como dando un mensaje de la madre tierra. Entonces a mí siempre me preguntaban allá que si yo era india y yo como si soy india, pues yo no soy nacida acá en Bogotá, pero pues la fisionomía del rostro y empezar como eso a trabajar con los abuelos, pues yo dije sí, pues sí, soy indígena, así, no lo sé. Sí, soy música. Pues cuando yo quedé embarazada fue un shock, porque pues yo tampoco me lo esperaba. Pero pues digamos que yo sentí como que era posible porque mis papás, o sea, como que sentí el apoyo. Me dijeron, toma la decisión que tú quieras, nosotros te vamos a apoyar. Yo ahí sentí que era posible. O sea, yo tampoco estaba tomando una decisión muy definitiva, sino como que yo estaba viviendo eso como tan extraño que me estaba pasando. Y nosotros teníamos una función de 6,4 Richter de la hora de la SAP y esa función era súper fuerte porque era un terremoto, o sea, era literalmente un terremoto. ¿No lo presentaron en Teatro Vara Santa? Vara Santa antes, sí. Y ese día la presentamos 2 veces. Y yo llegué a mi casa y yo tenía un sagrado. O sea, después de la hora yo tenía un sagrado. Porque yo supuestamente iba a cambiar como parte de la hora, pero que va, o sea, yo hice todo igual. Y pues ese día como que yo sentí que yo sí quería que eso naciera. O sea, como que ese día yo empecé a llorar cuando llegué a mi casa y me bañé y yo sentí como que ella tenía que nacer. Y como que ella se estaba agarrando a mí como para nacer. Entonces, no fue tampoco como una decisión solo mía, sino como una decisión del momento, de muchas cosas externas que también me influyeron en ese momento, ¿sí? Como que yo siempre digo como que, o sea, uno decide ser mamá, pero esa decisión no es solo de uno y la responsabilidad no es solo de uno. O sea, la responsabilidad de la vida de Sol no es solo mía. Entonces como que defiendo mucho a las mamás y a sus experiencias como particulares y entonces pues nada, como que el embarazo siguió y yo, pues mi mamá también me tuvo en procrear y yo desde siempre dije no, yo la voy a tener en la casa, o sea, desde el primer momento yo pensaba en una clínica y yo decía no, o sea, yo qué miedo, pero y yo no tenía miedo, o sea, yo decía no, yo puedo, yo voy a poder, o sea, yo estaba súper segura. Bueno, y el papá de Sol se había ido a estudiar a Buenos Aires una maestría, como que nosotros habíamos seguido juntos, pero él se fue y como a las 2 semanas fue que yo me enteré que estaba embarazada. El caso fue que yo me terminé, pues ya como que me gradué y yo me fui a Buenos Aires y allá me empecé a preparar con unas dulas. Allá por Buenos Aires. Sí, y después llegué y un mes antes empecé a buscar partera. Pero pues también para mí era súper difícil pues porque era caro y mi papá me dijo como, o sea, tú tienes tu EPS, yo no te voy a pagar un parto en la casa. Y pues mi mamá me apoyó, mi tía, yo tuve a Sol en la casa de mi tía en una vereda. En una vereda saliendo de Bogotá. Y todo era para que no lo tuviera porque las carreteras estaban cerradas, o sea, había que entrar por una montaña. O sea, era ahí, no, era ahí. Sí, y mucha gente, obviamente mi familia, como no, pero reconsidéralo, o sea, como... Pero yo en serio estaba como, yo no sé, yo estaba súper segura. Claro, llegó 2 horas antes, porque ya estaba en otro parto, pero a mí no me importaba, o sea, yo estaba, o sea, yo ni siquiera sabía. Pero el caso fue que, bueno, empezó el parto y yo, ay, sí, yo puedo el carro carnático, que yo no sé qué.
ya cuando empecé a sentir las contracciones, yo dije, ¿yo en qué me metí? ¿Qué parto placentero? Sí, yo también era. Sí, yo también era. Yo voy a parir con placer. Y ya, pues estaba con mi tía y con mi mamá. Ah, bueno, y el papá de Sol también llegó. Nada, pero todo fue. Yo empecé a la 1 de la mañana y Sol nació como a las 2 de la tarde. Sí me dolió, pero todo fue súper bien. O sea, ya nació, todo bien. O sea, no hubo ninguna complicación, no tuve que ir a ninguna parte y me quedé ahí 40 días encerrada. Y entonces yo ese año dejé de bailar. O sea, como que yo sí sentí algo muy loco, o pues no sé si muy loco, porque siento que pues no todas las mamás son tan así. O sea, yo era como muy, tengo que estar con mi hija. O sea, como nadie la puede cargar, o sea, como a mí no me gustaba que la cargara casi nadie. O sea, entonces yo estuve todo ese año con ella, o sea, todos los días, todo el tiempo. Solamente fui a un taller en la Javeriana de una bailarina, Lía Rodríguez, que vino. Solo fui a ese taller ese año, de resto estuve con ella. O sea, y ya después dije, no, yo quiero seguir bailando. Y entonces me fui para Cartagena, al Colegio del Cuerpo, con el apoyo de mis papás, patrocinada por mis papás. Mi mamá se fue a vivir conmigo. ¡Wow! ¡Qué delicia! Sí, mi mamá se fue a ir conmigo, vivíamos en unos apartamentos frente al mar. Ella cuidaba a Sol, yo me iba en la tarde al Colegio del Cuerpo. Eso fue súper, o sea, fue duro también. Entonces allá estuve 2 años. A veces mi mamá venía, mi papá, a veces amigos, hermanos, mi tía, o sea, como que tuve mucho apoyo. Y ya ahí me gradué del Colegio del Cuerpo. Después volví a Bogotá pero yo me sentía en Cartagena, o sea, yo decía como no, tengo que volver. Entonces volví. Pero cuando volví ya las dos nos quedamos viviendo solas. Y fue muy duro, o sea, fueron meses súper duros porque yo me levantaba a las ya al jardín del Colegio del Cuerpo, después me iba a dar clases con ella. Y yo estaba como en ese punto de decir, no sé si también vale la pena, como por perseguir mi sueño, porque yo entré a un programa que se llama Programa de Inserción Profesional, donde estaba como con la compañía y también iba a hacer obras con ellos, pero yo dije, no, o sea, también me está costando mucho a mí y a Sol, y aparte porque no teníamos una red de apoyo. Pero yo dije como, no puedo decidir nada, que la vida decida, y llegó la pandemia. Nosotros, yo un día nos íbamos a hacer una obra en Barranquilla y en Santa Marta, llegamos a Barranquilla y nos devolvieron y nos dijeron ya, cerraron todo. Y mi mamá había ido esa semana a cuidar a Sol. Entonces en esos 3 días, yo me tocó hacer trasteo, mandar todo a una casa en Santa Marta, devolverme a Bogotá y ese fin de semana fue cuarentena, o sea, fue simulacro. El simulacro para después, sí. Y yo seguí ese año online con ellos. Ellos nos mandaban clases, nosotros teníamos que hacer ejercicios. Entonces como que ahí yo seguí medio entrenando. Y ahora, como en la pandemia, como que he estado intentando construir mi vida acá en Bogotá. Porque desde que nació Sol, yo estaba Cartagena, Bogotá. Y siempre que ya estoy como construyendo algo acá. Y ahora estoy bailando con unas bailarinas que son 2 del Colegio del Cuerpo y una chica que no es del Colegio del Cuerpo, que ha bailado en muchos lugares. Y este año nos hicimos un video danza. 2 de ellas son mamás también. Entonces hemos estado bailando con ellas, hicimos un video danza. Nos vamos a presentar el próximo domingo en la Julio Mario. Entonces pues como que yo, la verdad, yo siento que yo necesito seguir bailando y creando, como que mi vida no es lo mismo si yo no lo hago. Estoy en mi parto y llevo 48 horas. 48 horas. Entonces hay un punto en el que ya estoy loca del dolor, por el pitocin, por el cansancio, por el agotamiento, por el hambre. Y me acuerdo de unos cantos. Empiezo a cantar. Fue una función porque venían los médicos estudiantes, era una clínica de estudiantes, y llegaban a escribir en sus cuadernitos y yo me había abierto la bata, estaba desnuda y estaba cantando a grito herido. Y pues ahí fue cuando dilaté a los 10 y llegué a la sala de parto, de nuevo todo lleno de luces,
yo de patas para arriba, haciendo toda una fuerza sobrehumana para que Amelia naciera. Sí, uno usa todas sus herramientas, ¿no? O sea, en esa búsqueda por sobrevivir. Porque es que la verdad, yo también creí morir. Cuando amé, yo también quería tenerla en la casa. Y yo también había hecho todo un acompañamiento de partera y todo, mejor dicho. No, o sea, no dilaté lo suficiente. Y fueron 48 horas en la casa y después nos fuimos a la clínica y otras no sé cuántas horas. Y fue muy duro, igual también, como que ya hubo un momento donde yo ya estaba tan loca del dolor con la oxitocina que me estaban poniendo, que yo empecé a cantar. Y me acordé de los cantos carnáticos que aprendí en un curso de yoga. Y empecé, ¡ay! Y todos los médicos, era una clínica como de médicos estudiantes, de esos estudiantes que llegan y, bueno, anotemos. Y yo así medio en pelota, gritando como una loca, así fue. Y entonces después ya en ese momento fue como me vale huevo todo. Como que uno se desdibuja completamente y hace uso de cualquier herramienta que llegue, ¿no? Venía muchas horas esperando la dilatación necesaria para que Ame naciera. Y justo después de cantar, me dice el tacto y listo, tienes 10 para sala de partos. Y yo, ¡guau! ¡Sirve! Tenía la sensación de que nunca iba a acabar. Pero después cuando ya llegué a la sala de partos, claro, me lo ponen a uno en una mesa, en una camilla que uno siente que está de cabeza para abajo. De cabeza para abajo. Sí, Es muy loco. con las piernas para arriba. Y ni siquiera... No, pero esto es contra natura. Exacto, sí. La médica me dijo, mira, yo voy a inclinar un poco la camilla, pero realmente pues vas a tener esa sensación de que estás... Yo dije, no, pues yo me siento con la cabeza para abajo. No, es que estás totalmente acostada. Y pues digamos que la sensación es que tú tienes que estar agachada. Sí. Pero pues no hay cómo hacerle. Yo voy a inclinar un poquito. Además está el servicio de que el médico se sienta cómodo. Que claro, que vea. Qué Que vea. absurdo! Es muy absurdo. Ay, sí, absurdo, ¿no? Y también como yo venía de un ritual así en mi casa, todo el mundo atendiéndome, pues, y de repente llego a la clínica a que me maltraten. No me podía sentar, había encontrado una posición sentada que yo presionaba mi sacro y me sentía tranquilidad y sosiego. Y ya. Y no me podía ni sentar en la camilla. Me pusieron como las rejas esas de la camilla para que yo no me sentara. Y estaba reamarrada. Y no me podía ni parar. Tenía que estar acostada. Era como, no, mamita, usted no se puede parar. El protocolo, pero por ejemplo con Antonia a mí eso no me pasó. O sea, allá, que era un hospital, era como... Pero estaba siempre así. Sí, pero como no, mira, te puedes agachar, cuando venga te agachas así mucho, puedes entrar al baño, hay agua caliente, poner agua caliente, súper caliente, que eso ayuda. Y ya, digamos, ya al final, cuando ya dijo, bueno, ya esto se vino, ahí sí me dijo, no, pues te tienes que acostar. No, yo era la anciana que iba a parir, además parto gemelos. No, es que tu edad, tenía 37 años, bueno, es demasiado riesgoso y tu parto es gemelar, es riesgoso. Claro, porque allá, yo empecé los controles prenatales allá, apenas... supieron que eran 2, digo, pues acá usted sigue como todo el mundo hasta que pues veamos que hay alguna complicación. Si hay alguna complicación, pues la mandamos como a un hospital, porque allá uno llega, es como a un centro de atención primaria. Ahí está como la ginecobstetra, entonces ella lleva todo tu control prenatal y ya después te asignan un hospital público y allá es donde llegas a parir cuando tengas contracción, a no ser de que haya como alguna complicación, entonces ya te remitimos como un hospital especializado como en medicina fetal, que tiene como todos los casos de como complicados y pues allá te terminan de hacer los controles y pues entras como trabajo de pues como a parir, pero súper tranquilo. Claro, yo llego acá y es como la primera consulta se me ocurrió preguntarle al médico y le dije, bueno, en caso, porque es que eso ya es, te van cuadrando la cesárea, o sea, eso sí es como
No, y entonces a las 36 semanas. Ay. Yo decía como, y además como, ¿por qué a las 36 semanas? Porque son dos, o sea, que eso sí que nada que ver. Y así, porque ajá, porque si a uno le dijeran, no, es que mira, no sé qué, el líquido, cualquier huevo, nada de eso del examen, uno dice, bueno, sí está bien, pero sí, como que no, es que usted está muy vieja y va a tener dos. Entonces yo dije, no, y si por alguna razón, pues yo me esperara como, no se puede esperar, eso puede ser riesgoso. Entonces le meten a uno toda la bomba, todo el miedo. Eso puede ser riesgoso. Puede que alguno de ellos muera. Eso es lo bueno de ser vieja, compadre. Como cuento. Pero bueno, listo, sí. Afortunadamente después me remitieron a otro hospital. Y el man que me... Porque ya, o sea, se cumplieron las 36 semanas, cita con el anestesiólogo. Yo dije, puta, ¿yo cómo hago? Yo dije, ¿cómo hago? Yo no voy a venir a las 36 semanas, marica, no. Llegué y... ¿Cómo era la cosa? Tenía las dos citas al tiempo. Una con el ginecobstetra, que iba a ser como el parto, y después con el anestesiólogo. El man me vio y me dijo, nos esperamos hasta la semana 39. ¡Te amo! Sí. Le dije, claro. Pues yo la veo bien. Esperémonos hasta la semana 39. Y entonces me cancelé la cita con el anestesiólogo. Y bueno, por lo menos... ¿Quién te dijo eso, el gineco? El gineco. Y ese día tenía 7 de dilatación. O sea, ¿en qué semana? En la semana 39. O sea, ese día que me hicieron la cesárea, ese día iba a parir. Entonces dije, bueno, yo desde que llegué aquí, yo dije, yo ya sabía. O sea, yo ya sabía que a qué me enfrentaba, porque también una de mis venidas acá con Antonia, también estuve hablando como con muchas que parieron y muchas así como que habían hecho todo el proceso en la casa y definitivamente no se había dado. Tuvieron que ir de urgencias al hospital y los maltratos eran terribles, o porque llegaban ya tarde, o porque sí, o sea, son tratadas también como madres desnaturalizadas que no consiguieron un médico antes, consiguieron así como si fuera la topa tolondra tener un chino y uno no con el primero no se llenara como de expectativas de medios y demás. Entonces como que sí, como que entonces yo ya sabía más o menos como a qué venía y bueno, afortunadamente pues no, pues fue bien, como que dije, bueno, en paz, era el día que tenía que llegar. Imagínate que a mí me pasó que vino el papá de él, o sea, él llegó como cuando yo tenía como unos 8 meses de embarazo. Y eso, hicimos una estructura y todos estábamos viviendo en mesitas del colegio. Hicimos allá como una geodesia para recibirlo a él en casa, pero fue muy... No lo conseguí, no estuve ahí 2 días, 3 días y 2 noches y no lo conseguí. ¿Con Dula? Sí. Ay, ya llegué al hospital y fue como, no, ya en 1 hora usted ya está saliendo porque ya está con dilatación 9, eso es ahorita, eso es ya. Yo como llorando así re mal porque no quería, o sea, yo me mentalicé y estudié mucho de parto placentero y respiraciones, el otro, y casi mejor dicho, todo así, pero no, eso no, yo no voy a tener que ir allá. Menos mal, pues como siempre uno... No, igual como sea, la partera me decía, como sea, tenemos que tener una opción B. Yo no, es que yo no quiero tener opción B porque no la voy a usar. Ella como no, pues en el protocolo está establecido que tienes que tener una opción B. Bueno, sí. Bueno, cuando llegué allá, así como hecho un mar de lágrimas, mi tía me llevó medio arrastrada, y yo no quería salir de la casa. Yo, a mí no me importa, yo me voy a quedar acá, así me pase una semana, yo lo voy a hacer sola. Y mi papá fue llorando como... No sé por qué insiste en querer parir como una vaca en este potrero. Por favor, se les ruego, vámonos para el hospital. Y yo como... Pobrecito. Pues 1 hora, me demoré 18 horas más en el hospital. Increíble, o sea, era como, no, en 1 hora. Claro, súper despacio dilataste. Pues después mi tío dice que 4.150 gramos y 55 centímetros, o sea... Gigante. Gigante. ¿Y no tuviste vagina? Sí. Wow.
18 horas más después. Y acostadita. Acostado, oye, no lo dejan a uno pararse, estos carniceros. Tampoco me dejan sentarme. Es que cáguese ahí, todo ahí. Yo, pero ¿por qué no me deja parar? No, pues, no, porque se le sale el bebé. Yo, pero para ti eso está bien, para eso viene. ¿Qué le pasa? No, horrible, yo sufría. Y eso, uno como que entra todavía en esa rabia, como que me bloqueaba, ¿no? Yo decía, ya me liberé, dele mantras y mantras y mantras y huevonea ahí tratando de ecualizar la mente, pero era como, ¿por qué aquí, al lugar en el que menos quería venir? ¿Por qué mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces vienen y te hacen el tacto así con todo el amor, ¿no? Y yo, más oxitocina, yo no. Un montón de oxitocina sintética, horrible. Y bueno, la última intervención así para que el bebé saliera también fue, yo decía, esto no quiero que le pase a ninguna otra mujer en la vida, o sea, hay algo que hacer porque el parto humanizado, o sea, una ley. Me cogió una mujer de una pierna, otra mujer de otra pierna, una se me subió a empujarme la barriga y la cirujana me dijeron, bueno, mira, ya llevas mucho tiempo acá, vamos a cesarear, sí, acá una hora. No desocupas la camilla. No, pues no así, pero pues. Pero sí. A ver. Como hay una última maniobra, o si quieres podemos intentar con forceps, o si quieres hacemos esta maniobra, imagínate. O si quieres ya di que sí y te hacemos la cesárea. Pues eres tú la que no ha aceptado la cesárea. No, lo peor era que no podía, ¿no? Uno entra como. Yo, en vez de ponerme así, yo pensé que yo iba a comerme a los médicos vivos, no. Así como que estaba tan ya débil, me sentía como tan humillada, derrotada, incapaz de no haber conseguido mi fin, que era como, yo decía, pues es que así yo esté acá, bueno, ya no me estoy sola, pero si es parto humanizado, institucionalizado, porque no me van a permitir sentarme. Era como, bueno, pero yo hice acá un proceso y me dijeron que me iban a respetar ciertas cosas de mi parto, o sea, y no hay absolutamente nada. Y no hubo absolutamente nada. Lo único que sí hice así fue como recuperar mi placenta, o sea, eso sí fue como porque ya había parido, ya había comido. Eso me parece también ridículo, o sea, que uno no pueda comer. Y cuando llegué allá con esa hambre, es que no puede comer más de 12 horas sin comer, pues claro, toda con un montón de drogas encima, ¿no? Como... Pero ya después de que parí me sirvieron una sopa fría horrenda. Yo como... Mi placenta, así fue como... Sí, fue como lo único. Y no, bueno, ya me tocó toda esta humillación, yo por lo menos me llevo mi placenta. No, ese es material orgánico, de riesgo, no te lo puedes llevar. Que yo sé que le dije, no, fue lo único, o sea, es lo único que les exijo. Yo acá hice todo un proceso de venir y aguantármeles que sus controles prenatales y yo no sé qué, porque se supone que iban a garantizar un parto humanizado. Y ni por las curvas, o sea, pero por lo menos mi placenta yo me la tengo que llevar porque yo soy muy sky dentro de mi idiosincrasia. No, me tocó eso, llamar y pedir asesoría a amigos que saben de derechos humanos y todo, porque no, se negaban completamente a darme mi placenta, siendo que ya habíamos firmado un proceso, sí. En el parto mío fue como por etapas del ciclismo. La primera etapa del trabajo de parto lo hice a escondidas en mi casa, porque al papá de mi hijo le daba mucho mal genio que lo despertara y yo no sabía qué hacer, y si eran contracciones reales o contracciones falsas, porque no eran seguidas. Entonces yo sentía mucho dolor y yo medio me acurrucaba, y me iba al baño como a pujar en la taza del inodoro para como soltar ahí el dolor y que el papá de mi hijo no se despertara. Esa fue la primera etapa. Cuando ya era temprano, lo despierto y le digo como ya es hora, nos vamos, y si no es hora necesito ir al médico porque ya estoy muy cansada. Y bueno, y si era hora, el tapón mucoso había salido por el inodoro, me bañé y salió el líquido amniótico, ya era hora. Y después de todo el proceso allá, que no me dejaban entrar porque estaba muy calmada y no aparentaba estar en parto y demás, entra la tercera etapa, que fue ya que descienda
Y yo estaba tan desesperada porque el médico, cuando hace el tacto, dijo, uy, no, todavía falta, llámeme cuando realmente sea. Y se fue y yo me vencí mentalmente y entendí que ante todo eso es la fuerza mental, porque la fuerza física está desbordada de cualquier límite. Entonces ahí ya lo que empieza a hacer efecto es la mente. Y después de que me habían amado todas las enfermeras y decir, ay, esa mamita no grita, es perfecta, es hermosa. Y ya después me habían odiado porque las madrí a todas, les dije que las iba a demandar, que me estaban dejando morir, se me acercaron 5 personas a decirme que yo estaba espantando a las otras madres, etc. Y nosotros habíamos hecho todo el trámite para el parto humanizado, que es que el padre pueda ingresar. Entonces, en medio de ese proceso y antes de que llamaran al papá de mi hijo, la anestesióloga, a la cual yo la había insultado porque tampoco me puso nada de anestesia porque había llegado ya muy adelantada y perdía fuerza para el pujo, entonces fue a palo seco, como dicen. Ella me dijo algo muy bonito y es que pensara en mi mamá y en mi abuela y en todas las mujeres en mi familia que lo habían podido hacer, que entonces yo iba a poder hacerlo, que eso estaba innato en las mujeres. Esta mujer me inspira de esa manera tan bella, mientras que el médico, de manera paralela, está llamando al papá de mi hijo cuando le había rogado que lo dejara entrar y él había tomado la decisión de no hacerlo. Pero en ese momento lo llama para que me controle. Él entra y me empieza a hacer porras, literal, de porrista, de tú puedes, sí, tú puedes, dale. Y me daba besos en el único momento en el que yo podía respirar. Entonces yo hacía la fuerza y uno ahí no respira. Uno respira cuando se pasa la contracción y vuelve a inhalar, que son segundos. Y él, en medio de sus porras y en medio de no saber qué hacer, me da picos en ese momento y me ahoga. Y se me sale a mí como un animal así. Él tenía el rostro más lindo, estaba súper emocionado y a mí se le sale un demonio como no me beses. Y pasamos a la última etapa, la cuarta etapa, que ya es la zona quirúrgica, ¿sí? Entonces ya eso estaba ahí, ya se estaba asomando ese niño. Me pasan allá y al papá de mi hijo le da chichi. Entonces se va a hacer chichi y el médico no sabía que quien me había dado la fuerza para pujar había sido la anestesióloga, porque él estaba llamando al papá. Entonces cuando el papá llega, yo ya estaba más tranquila, segura, confiada mental y físicamente. Entonces él siempre creyó que había sido el papá que me había controlado. Entonces el médico, cuando pasamos ya a mí me rasgaron la cabeza del niño, realmente todavía sigue siendo como por fuera de los parámetros, es muy grandecito. Yo ya quería pujar y que saliera y el médico dice, un momento. ¿Dónde está Juan Pablo? El papá de mi hijo. Y me dijo, esperemos. O sea, yo estaba a punto de pujar, pero él quería esperar al papá de mi hijo para que yo pudiera pujar. Entonces se me sale el segundo demonio y yo solo con la mirada yo le dije, me importa un culo, pero ya. Bueno, entonces el señor empezó. Y en ese momento, justo cuando estaba saliendo mi hijo, entra el papá de mi hijo y dice, es que me dio chichi, perdón, me dio chichi. Y no aguantaba. Y yo decía por dentro como, yo me cagué encima. Derramé un montón de sangre. Mi vagina estaba floreada y rota. Tú no podías aguantarte 5 minutos para ir al baño, como que no lo puedo creer. Ahí, yo empecé a notar las desigualdades y los desequilibrios en todo. Y después de que nace mi hijo, yo había pedido todo el tiempo anestesia. El parto seco para mí fue horrible. Y yo pedí anestesia y por eso los iba a demandar, porque según yo no me anestesiaban, porque eso implica más dinero y entonces yo quería, un video que yo me eché. Sale mi hijo y queda el segundo parto, que esta es la quinta etapa, la final, que es la placenta.
Y resulta que como había sido un parto seco, se había coagulado por dentro y había hecho costra y se me pegó la placenta. Entonces el médico mete la mano y empieza a jalar así. Eso fue más doloroso que tener a mi hijo. Yo solo recuerdo en ese momento que me ponen una mascarilla para anestesiarme toda. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Y ya sale, yo me despierto como si me hubiese pasado una tractomula y lo que hicieron fue rasparme la placenta por dentro, entonces sentí un dolor horrible y el papá de mi hijo no estaba, ni mi hijo. Y yo le decía a la enfermera, por favor, llama al papá de mi hijo, quiero saber qué pasó. Y él se había ido a fumar y a llamar a todos sus amigos mientras yo me despertaba bien, pues porque estaba adormecida, o sea... Creo que el tema del acompañamiento y el apoyo, estamos acostumbrados a que no se da, porque son las mujeres las que hacen eso allá escondidas, entonces no hay como una educación para que los hombres sepan cómo acompañar esos momentos y realmente me traumó. Así que si lo estás escuchando, mentira. Se mejoró. Cuando me enteré que estaba embarazada, 28. Y resultó que estaba como en esa decisión de sí, no. Y un día sonó una canción y yo pensé en la posibilidad de que no. Y sentí que a mí se aferró, como que sentí dentro de mí como, y yo dije, sí, quiero que nazca, o sea, esta persona quiero que nazca. Y entonces bueno, ahí fue como que tomé la decisión. Yo estaba bailando en carretel y estaba bailando mucho, o sea, estaba en el lugar más elevado, estaba bailando 4 puntos, así que es una obra de mucha fuerza, de mucho tono muscular, estaba con mi cuerpo así, estaba saltando un montón, estaba así como, entonces fue súper duro decir, voy a parar de hacer todo esto. Ahí apliqué una beca de creación del Guidartes, porque estaba así también como muy creativa. Y apliqué una beca, me la gané, eran 50 palos y me la gané. Y empecé también a dirigir. Entonces mientras yo estaba dirigiendo una obra. Y apliqué al ICETEX para ir a estudiar flamenco a España. Yo había aplicado antes de enterarme que estaba embarazada. Y me enteré cuando ya estaba embarazada. Yo dije, sí, nos vamos. O sea, nos vamos, no sé cómo puedo, pero nos vamos. Y entonces fue así como, listo, me gané esta beca. Muy loco, pues ahora miro hacia atrás y digo, ¿qué estaba pensando? Pero en ese momento fue como, todo salió. El embarazo fue muy bonito porque, bueno, como que yo estuve bailando un resto. Yo estuve entrenando, estuve bailando y bailé por primera vez en el Coño Mario cuando estaba embarazada. Bailé una obra de flamenco. Y bailé con Garritel otra obra que era como alrededor de la barriga, donde teníamos una escena donde todos teníamos una manos en la barriga y hacíamos como, o sea, como que fue lindo, fue bonito como honrar el estar gestando vida en medio de como del hacer artístico también. Y como también estar creando, porque yo estaba creando una obra acerca de mujeres. Se llamaba Moiras. Entonces era la que hila el hilo de la vida. Como las Moiras. La que mide el hilo de la vida y la que corta el hilo de la vida. Sí, son divinas. Acerca de la vida también. Y pues estaba gestando a Ame al mismo tiempo. Fue muy bonito eso. Y después pasaron los 3 meses y nos fuimos para España. Y no, en España, súper dura la historia, o sea, como que no existe esta red de apoyo, como que no se concibe la ayuda del otro. Como que es como, yo me resuelvo, tú te resuelves tú sola, yo me resuelvo yo sola, tú te resuelves tú sola, no me importan tus problemas, no hay piedad, no hay compasión, o sea, me vale huevo. Y no sé, yo tenía el dinero de la beca, era como arrendando un lugar, por ejemplo, mira, te adelanto tantos meses,
y no tenía el aval que se tiene que tener el banco para poder arrendar. Entonces por eso me decían que no. Y era como súper difícil. Estuvimos de aquí para allá con maletas enormes en calles empedradas en la ciudad de Sevilla. 15 días acá, un mes acá, otros 15 días allá. Después de 3 meses y medio dijimos, ya nada más, chao. Nos devolvimos. O sea, como que en parte fue chévere porque el estar ejecutando esa beca me obligó de cierta manera a seguir bailando. Porque yo tenía un impulso muy fuerte de quiero quedarme con Amo. Yo no quiero hacer nada. Sí, me vale todo, vaya, dale, me quiero quedar con Amo. Yo hice eso. Pero entonces, sí, exacto, eso pasa. Entonces que como que el estar ejecutando esa beca me hizo seguirme moviendo. Entonces volvimos y todo esto pasó y claro, eso fue muy duro. Yo también entré en una depresión de llegaba a ver una obra en el Eliezer y todo el mundo me miraba raro, ya no me saludaban igual. ¿En serio, Sí, Ale? fue así, ¿En serio? fue duro. También mi juicio interno conmigo misma y mi violencia interna, aparte también todo lo que sentía de afuera, y también me contaron que hablaron pestes también de mí, o sea, no, el juicio sigue, es que una cosa con las mujeres, o sea, cuando se revela, yo siento que es así, se revela que yo en un momento tuve varias parejas sexuales simultáneamente, ya, eso es lo que pasa, y ahí hay un señalamiento, sea cual sea la mujer que se revele, ya ahí va a haber un señalamiento terrible, ¿me entiendes? Aunque muchas mujeres pudiéramos estar en las mismas, porque todas somos libres, o sea, pero si alguien se revela, nos enteramos de que hay un señalamiento, ¿me entiendes? Entonces, porque yo siento que es una cosa que viene más allá y que es muy difícil Claro, desenquilosar que está en la en tanto somos parte de esta sociedad. Entonces, así seamos bailarines, artistas, igual hay un señalamiento. Y pues eso fue parte de los primeros años de vida de... Esto pasó a los 6 meses. Y yo, no, ahí empezó como toda la depresión y la, ¿cómo se llama? Paredón, el paredón. Yo estuve en el paredón, yo digo como, yo estuve en el paredón. Ahora cuando hay alguien en el paredón, de cualquier tipo, yo digo, yo me pongo del lado de la persona que está en el paredón, porque yo estuve ahí. Yo estuve a los 6 meses de ser madre, estuve en el paredón. Fue súper duro, sí. Esos tiempos fueron como, yo lloraba todos los días, fue súper duro. Pero ahí empezó como toda esta noción de, ya no soy lo que yo pensaba que era o lo que yo quería ser, como esa mujer que es perfecta, que está en la maternidad, como yo la pensaba, no, pues como que esa mujer que yo había construido, había estructurado, como, o en apariencia había estructurado, ¡pah!, se cayó. Ni como bailarina, ni como mujer, ni como mamá, ni como pareja, ni como Nada, o sea, todo se cayó, es como, tú eres lo peor. Sí, a pesar de que había construido yo Carretel, yo lo gestioné muchos años, o sea, yo llevé a Carretel a Brasil, yo llevé a Carretel, sí, como, pero esa persona, bueno, primero, aunque nunca tuve el nombre, o sea, nunca me dieron el reconocimiento por haber hecho eso, que siempre los que recibían el reconocimiento en ese espacio eran los chicos. No se reconoce el trabajo de las personas, de las mujeres que estuvimos ahí alrededor también, ¿sí? Como que eso fue muy fuerte. Entonces también hay una chica como de, marica, ¿cómo así? En el mundo de la danza los hombres son los que suelen tener el nombre de las cosas, como el reconocimiento de las cosas. Pero digamos que sí, me parece que, digamos, dentro del ámbito de lo artístico, lamentablemente pues se termina reproduciendo el mismo patrón patriarcal y toda esta imposición del saber y del poder, simplemente porque es el que está institucionalizado, ¿no? Porque es la cara que se reconoce, porque es el nombre que menciona. Entonces me hace sentir así un poco de sorpresa y como de repudio, ¿sabes? Como increíble que hasta en estos escenarios donde pues requiere tanta autogestión, donde se supone que estamos liberando los cuerpos de un montón de heteronorma, estructura, sí, como que exige realmente, como que yo en mi imaginario tengo un poco la idea de que lo subjetivo se transforma a través del cuerpo, entonces
la danza transforma la forma en la que nos relacionamos y realmente cambia pues esta estructura, sí, digamos, de juzgar al otro, de culpar o sí. Entonces me parece muy fuerte como imaginarme en ese lugar de paredón que tú comentas, sí, como todo el mundo haciendo el corrillo y una embarazada, como cuando más se está modificando el cuerpo y cuando está en esa explosión de neuroquímicos y uno lo que más necesita es apoyo y todo el mundo como... Entonces me parece que pues como todo, el plan divino hace que todas esas presiones, ¿no? Como el diamante, ¿no? O como el aceite de olivas, o sea, para sacarlo mejor es como... y sale el aceite de oliva o sale el diamante. Pero eso no deja de hacer que uno se cuestione como el lugar del arte, ¿no? Como realmente cómo está siendo o no está siendo transformado, que termina reproduciendo el discurso que de base debería estar siendo transformado, ¿no? Entonces es como, wow, ¿en serio? Exacto. Y esas cosas, digamos, que se le han atribuido, porque claro, como creemos que todo es así o es asá, entonces como que al hombre le corresponde o al masculino le corresponde estos atributos y al femenino le corresponde estos atributos. Y pues no es así, o sea, todos y todas tenemos fuerzas, tenemos poder, tenemos debilidad, tenemos sensibilidad. Entonces, sí, es como es. Ya que, por ejemplo, quienes estamos criando chinos particularmente, yo he descubierto como toda la sensibilidad y la emotividad que traen los chinos hombres. O sea, has venido a sentirlo siendo mamá. Claro, pues están nutriéndolo a él. Pero no con los hombres. Claro, no lo había sentido porque no es capaz, o sea, ya cuando lo veo en él, empiezo a ver como, claro, por eso aquí, por esto es aquí, por eso se comporta así, por eso es que pasa esto, y empiezo a pensar, nos han metido en la cabeza que nosotros somos no sé qué. Eso es pura mierda. En la vida uno tiene que aprender a no juzgar. También, o sea, nada compete a lo femenino y a lo masculino. Ajá, eso es o sea, cada ser humano, creo que cada ser humano tiene fuerzas vitales, sí, en su ser, en diferentes grados. Ese poder que tú manifiestas no es, o sea, claro, ellos se sienten interpelados, pero es porque siempre o sea, es una cosa también estructural. Porque los han puesto en ese papel. Ellos son los que tienen cuando que estar alguien ahí. llega a ese papel, entonces como que desestabiliza. Y es lo mismo cuando yo veo como toda esa emotividad en Francisco y toda esa pasión y toda esa sensibilidad, como que digo, pero este man, o sea, Nunca me lo vendieron así. sí, nunca me lo vendieron. Me engañaste. Sí. Qué bonito. Wow. Yo siento que yo también voy a aprender eso que estamos diciendo. Para mí la decisión fue el hecho de aceptar que ellos me eligieran como mamá, más que ser mamá desde antes de concebir, ¿sí? Yo no planeé ninguno de mis hijos, pero para mí, digamos que la llegada de las dos primeras fue como, bueno, y ahora pues, lo que haya que hacer, ¿sí? Y con mis piernas jugar. Yo creo que estaba mucho más definida o sabía, tenía mucho más claro cómo ser mamá que cómo ser bailarina. Entonces yo no sentí que ser mamá fuera algo difícil, porque yo ya sabía casi que hasta cómo los iba a alimentar a mis hijos. Pero de bailarina nunca tuve nada definido, entonces yo dije, bueno, pues... Yo, o sea, fui Sigamos rodando así bailando, como ajá. las cosas fueron sucediendo. Y bailé como hasta los 6-7 meses. Yo estudié en la Academia de Artes Guerrero y ahí bailé con barriguita. Y justamente Alexandra Rudnicka quedó embarazada por la misma fecha. Ay, qué nota. Ella me está dando clase y las dos comenzamos a crecer, o sea, las barrigas comenzaron a crecer al tiempo. Ay, qué nota. Eso fue muy chistoso.
Y ya el año siguiente las dos bebés en una muestra también se conocieron. Entonces, pues no, yo feliz bailando embarazada y para mí era como todo un espectáculo. Mi mamá me tuvo en parto en casa, entonces yo ya sabía que yo iba a nacer, a traer a mis hijos mínimo mi mamá me trajo en parto en agua, en una clínica que se llama Procrear, que ya no existe. Ajá. Y yo dije, no, pues yo mínimo traigo a mis hijos así. Y entonces pues conseguí una partera. Lo que para mí fue más impactante fue no poder empinarme. O sea, como uno queda con cero centro, empinarme. Ya después de que ella nació y volví a los 6 meses a bailar, no podía saltar, no podía correr. Y pues yo a los 6 meses ya, o sea, recuperé la carrera, porque yo aplacé un semestre y quedé estudiando con otras amigas. Y claro, yo salía a clase y lloraba, porque mi cuerpo no me respondía. Yo intelectualmente tenía las coreografías, todo así clarísimo, el entrenamiento, y mi cuerpo se quedaba como 3 kilómetros atrás y yo no lograba como llevarlo al ritmo de lo que yo sabía que tenía que hacer. Eso fue como el choque más duro. En el espacio yo me sacaba leche tranquilamente en cualquier momento, hasta el vigilante sabía como mi proceso, hubo mucho afecto alrededor, fue muy bonito. Y pues fue un proceso muy lindo. Ya en la SAP yo dije, donde yo voy a quedar embarazada se me tira todo. Acá en la SAP las cosas no son así. Y fueron pasando los semestres, ya me faltaban como 2 semestres para graduarme y llegó Alaya. Y yo no puedo ser. Ya había hecho el montaje de grado y ya el siguiente semestre que íbamos a volver a montarlo para seguirlo moviendo, ahí ya comenzó mi enfrentamiento con la realidad de la danza. Entonces fue decirle al director, mira, estoy embarazada, me felicitó, súper tranquilo, no, lo que haya que hacer, no te preocupes. Y luego mis compañeros. Hice una estrategia que fue, yo sabía que en esa sensibilidad y esa susceptibilidad de la gestación, lo que todos, la forma en que fueran a tomar la noticia para mí, a mí me iba a afectar mucho. Entonces yo cogí y comencé a grabar y les mostré la prueba. Entonces, cuando la gente está ante una cámara, es muy delicado. Y yo dije, lo que me vayan a decir, la forma en la que me lo vayan a decir, va a quedar registrado y ellos se van a dar cuenta. Entonces yo les preguntaba, mira, ¿te puedo grabar? No sé qué. Y realmente fue muy bonita la forma en la que me respondían. Yo en la expresión a veces sentía cosas, pero nunca fue tan fuerte como lo que yo sabía que se me iba a venir encima. Y pues bailar con la panza hasta ya en los últimos meses y los estudiantes pegados a las ventanas como, uy, una barriga bailando. Y yo como que sentía por dentro así como la sensación de ser observada, pero yo pues nada, tengo que seguir, porque ¿qué más? Y una mamita que estaba en mi semestre desertó, otra tuvo que aplazar muchísimos semestres y se comenzó a tirar todas las materias y fue muy duro y yo decía, bueno, pues ya se sabe que esto es duro, yo tengo que mirar a ver hasta dónde llego. Mi pareja fue súper incondicional. Me llevaba, me subía, me bajaba, estaba muy pendiente del proceso, estuvo apoyando los montajes, o sea, como que si había que poner presupuesto para la obra, él ponía presupuesto de sus cosas, si había que ayudar a alguna logística, él también se involucraba. Y ya ahorita con Elian sí fue como, ya me había aislado de la danza con Alaya y ahorita con la llegada de Elian, pues yo dije no, ahora sí que menos quiero saber de la danza. O sea, ya supe que era lo que tenía que aguantarme, que todo el mundo me viera embarazada bailando, que me dijeran, ¿y por qué tuviste otro? Y nunca pensaste en abortar y ya con Elian me cerré por completo y dije, ya después las cosas van a cambiar. Comencé a entrar en un estado de no querer levantarme, no querer hacer nada por mi cuerpo, no querer superar la danza, ni acercarme a nada que tuviera que ver con la danza, no querer comer, no querer sino dormir, no podía atender a las niñas mayores, me tocaba como pedirle ayuda a la mayor que le diera de comer a la chiquita, mientras mi esposo estaba por allá trabajando. Un estado de depresión muy fuerte en el embarazo de Elian. Y fui a donde un astrólogo
dije, no, ya tengo que mirar a ver qué es lo que me está pasando, porque no, pues estoy ahogando a mi familia. Fui donde el astrólogo y me dijo que había como una desarmonía en mi carta y que iba a durar hasta la fecha probable del parto del niño. Entonces que cuando él naciera, como que unos planetas que estaban generando una influencia muy fuerte. Entonces yo le dije, yo intuyo que yo voy a descansar de lo que estoy viviendo cuando nazca el bebé, pero no sé qué es. Y él me dijo, sí, va a haber un Urano, y Urano va a estar conectado con el Urano tuyo y bueno, no sé qué, unos cambios así, no sé qué. Y cuando llegó el día probable, la fecha probable, que fue el 4 de julio, yo comencé a sentir por dentro otra vez acercarme al salón, porque yo tengo un espacio en la sala con linoleos. Y me quedé con las niñas y comencé a volver a recuperar mi cuerpo, el sentir, moverme, tocarme. Y yo sentí como comencé a cambiar. Ese 4 fue un lunes y hasta el viernes comencé otra vez a sentir mi cuerpo, mi barriga, comencé a tomarle fotos, videos. Todo lo que no había hecho en 9 meses lo hice en 5 días. Wow. Y fue esa conciliación y además una negación total al embarazo y al niño. O sea, yo resignada porque incluso pensé cómo están las mujeres. O sea, entendí qué es lo que vive una mujer cuando siente que quiere abortar, que no tiene el apoyo de la pareja, que siente que su vida se desvanece con esa llegada, con esa decisión, que renunciar a ser mamá, que todavía no es más fácil que renunciar a los ideales que uno tiene de uno mismo, de lo que uno quiere ser en la vida. Y el momento en que en que el hombre se entera que va a ser papá, influencia esa conexión de él con el bebé. La reacción del papá es negativa, enseguida la atmósfera de la mamá se cierra y él no hay poder humano para que sienta al niño. Y mi esposo con Alaya percibió todo. Él sentía los mareos, los antojos, quedaba así súper astralizado en la calle, como soñando, como si estuviera en otro plano. Y yo entrené todos los días, 6 de la mañana, clases en la SAP, sube, baje, trabajé hasta las 8 de la noche, llegué tarde a la casa, no sentí nada. O sea, lo único fue el peso, un poquito de la barriga y ya nada más. Y esta vez con él no sintió para nada Elian, no lo sentía, no entendía por qué. Y claro, él trataba de hacer de todo, pero no. Y ya nació Elian y yo comencé, bueno, ya, ahora sí voy a comenzar a moverme. Y sí, comencé a sentir otra vez. Y lo primero que hice fue ver la publicación de este espacio. Y dije, bueno, ahí está. Voy a empezar por ese lado y de ahí en adelante. Entonces sentí que ya comenzaba a hacer la conciliación con la yo no quiero llegar a entrar a un espacio a tratar de volver a bailar dejando a la niña a un lado y ahí medio arrinconada en el salón mientras yo trato de hacer coreografías. No, esa no es la forma. Yo no quiero volver a bailar así. Cuando vi tu espacio yo dije, hay algo que está pasando. Y yo no soy la única. O sea, la forma en la que está escrito, esto ya es una comunidad de personas que se están generando las mismas preguntas. Gracias por escucharnos. Esto fue el Oasis de la Palabra, diálogos creativos de madres artistas de la escena, una línea de trabajo de Guaricha Proyecto Escénico. Organización, creación y facilitación, Joana Salazar, Vanessa Enríquez y Angélica Riaño. Grabación, música y edición, Sara Costa. Mezcla, Manuela Gómez. Imagen, Lilian Salazar. Cuidado de niñas, Angie Mora y Linda Lorena Castillo. Agradecemos especialmente a todas las madres artistas que han compartido sus experiencias en estos poderosos diálogos. Gracias al Programa Distrital de Estímulos, Alcaldía Mayor de Bogotá. Soy bailarina, soy actriz, soy cantante, soy artista, somos madres.